Jesucristo, roca eterna. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios así. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Amén. Los capítulos 18 al 20 de Primera de Samuel nos sumergen en un drama de lealtad, envidia y soberanía divina, que define el carácter del futuro rey de Israel. Se centra en la dialéctica entre el ascenso carismático de David, el declive psicopatológico de Saúl y la teología de la amistad del pacto en Jonatán. Amén. Alabado sea Dios. Primera de Samuel capítulo 18. La dualidad del éxito. El contraste entre la gracia y la envidia. El capítulo muestra cómo la misma victoria que atrae el amor del pueblo y de Jonatán despierta el espíritu de envidia en Saúl. La bendición de Dios actúa como un imán de afectos y simultáneamente como un espejo que refleja la inseguridad del rey desechado. Esto establece la polarización de reacciones ante el éxito de David. El texto presenta una estructura de amor versus celos. El amor de Jonatán hacia David se describe con el término hebreo akabat, que implica una entrega total. Nos dice Primera de Samuel capítulo 18 versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amén. La reacción entre David y Jonatán es una de las sombras más bellas del Evangelio. Jonatán, siendo el heredero legal al trono, se despoja de su manto, sus ropas y sus armas para dárselas a David, versículo 4, reconociendo que el reino pertenece al elegido de Dios. Amén. Esto nos refleja a Jesús, que siendo el rey legítimo, se despojó a sí mismo de sus privilegios para revestirnos a nosotros. Alabado sea el Señor. Además, la lealtad de Jonatán hacia David, arriesgando su vida para salvar a su amigo, resuena como las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. A su nombre, gloria. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, según nos dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. En contraste, el declive de Saúl se dispara por el canto de las mujeres. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, versículo 7. Dice también el versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Esto marca el inicio de una paranoia teológica. Saúl comprende que la bendición divina ha migrado. Los intentos de asesinatos en el versículo 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Amén. Y la manipulación del matrimonio con Mical mediante el pago de 100 prepucios de filisteo, versículo 25. Pero David le trajo 200 prepucios, versículo 27. Todos estos actos muestran a un rey que intentan usar la guerra como una herramienta de homicidio personal contra David. Sin embargo, el texto enfatiza repetidamente en los versículos 5, 14, 15 y 30 que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Amén. Versículo 14. Nos dice Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 28 y 29, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Amén. Alabado sea el Señor.
Primera de Samuel, capítulo 19. La persecución, la intervención profética y la protección de Dios. Observamos en este capítulo que Dios no solo protege a David mediante lo sobrenatural, el espíritu de profecía, sino también a través de las reacciones humanas, de las relaciones y la astucia de quienes le rodean. Este capítulo profundiza en la ruptura total del orden institucional. Saúl ya no conspira en secreto, sino que ordena abiertamente la muerte de David en el versículo 1. La intervención de Jonatán en los versículos 4 y 5 es un ejercicio de intercesión legal, recordando a Saúl que la sangre de David es inocente y que sus actos han sido de gran salvación para Israel. Amén. Versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Amén. Y volvió David a Saúl como antes. Versículo 7. Pero el espíritu malo volvió a Saúl cuando David tocaba, en el versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Amén. La narrativa muestra cómo Dios protege a su ungido a través de diferentes medios. Primero, mediante la lealtad de Jonatán, y luego mediante la astucia de Mical, quien usa un ídolo doméstico para engañar a los mensajeros de su padre en los versículos del 13 al 16. Y finalmente, mediante una manifestación directa del Espíritu en los versículos 20 y 21. El clímax ocurre en Nayot cuando Saúl intenta capturar a David, pero es subyugado por el Espíritu de Dios. Nos dice el versículo 24 así: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Amén. Este despojo físico de Saúl ante Samuel y David simboliza su pérdida definitiva de dignidad y autoridad real. Alabado sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 20. El pacto de misericordia. Este capítulo eleva la amistad a un nivel teológico. La alianza entre David y Jonatán no es simple contrato de ayuda mutua, sino un pacto sagrado que reconoce la voluntad de Dios por encima de los derechos sucesorios humanos. Este capítulo es un tratado exegético sobre el Gesed, en hebreo, amor leal o misericordia de pacto. David, en su desesperación, pregunta: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad para que tu padre busque mi vida? Amén. Versículo 1. La estructura del capítulo gira en torno a una prueba de lealtad durante las fiestas de Luna Nueva. El pacto entre ambos se formaliza en los versículos 14 al 17, donde Jonatán no solo protege a David, sino que le pide que extienda su misericordia a su descendencia para siempre. Esto es una inversión de las normas dinásticas de la época, donde el nuevo rey solía exterminar a la familia del anterior rey. La señal de las flechas en los versículos 20 al 22 es un recurso narrativo que subraya la separación definitiva. David debe huir del sistema institucional de Saúl para vivir como un proscrito. El capítulo termina con la emotiva despedida en los versículos 41 y 42, donde ambos lloran amargamente. La conclusión teológica del capítulo es el reconocimiento de que Jehová es el testigo y el garante del pacto entre el linaje de David y Jonatán. Amén. David sale del palacio no como un traidor, sino como un refugiado del sistema caído de Saúl, sostenido únicamente por la promesa de Dios y la fidelidad de un amigo que reconoció al verdadero rey. Amén. A su nombre gloria. Concluimos. La soberanía sobre la conspiración. Ninguna estructura de poder humano puede anular el propósito de Dios para su ungido. Saúl intenta eliminar a David mediante la guerra,
la traición matrimonial, el asesinato directo y la persecución política. Sin embargo, cada intento falla porque Jehová estaba con David. Amén. Según Primera de Samuel capítulo 18, versículo 14. Entonces aprendemos que el camino hacia el trono o hacia el cumplimiento de nuestra misión suele pasar por el valle de la persecución. La lealtad inquebrantable de Jonatán nos enseña que la verdadera identidad del creyente se encuentra en alinearse con el reino de Dios, incluso cuando esto significa renunciar a los privilegios personales. David sale de estos capítulos sin una casa, pero con un pacto eterno. Sale sin un palacio, pero con la presencia del Dios vivo y verdadero. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por las lecciones de fe y lealtad que encontramos en tu palabra. Hoy te pedimos que nos concedas un corazón capaz de amar con generosidad y de reconocer tu voluntad por encima de nuestros propios intereses. Ayúdanos a regocijarnos en el éxito de nuestros hermanos y a confiar plenamente en tu plan divino para nosotros en nuestras vidas. En los momentos de persecución o cuando nos sintamos injustamente tratados, recuérdanos que tú eres nuestro escudo y nuestro libertador. Que podamos caminar con prudencia, sabiendo que mientras tú estés con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda detener tu plan divino. A tu nombre, gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.